La flota de guerra de la matriarca Zatira flotaba como una cicatriz oscura sobre el cielo de la estación Concordia, 200 naves de combate que bloqueaban las estrellas con su presencia amenazante. Y en el corazón de la sala de negociación más grande jamás construida por manos humanas y alienígenas, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo molecular. Habían pasado 23 años desde la desaparición de la princesa KHY Sara, 23 años de acusaciones, de guerras frías que casi se volvieron calientes, de tratados rotos y alianzas destruidas. 23 años en los que la reina alien había culpado a los humanos de secuestrar a su heredera, y ahora, en este momento preciso, las puertas de la sala se abrieron con un siseo neumático que hizo que los 200 diplomáticos presentes contuvieran la respiración. Lo que entró por esas puertas no era un escuadrón de seguridad, ni un mensajero de última hora, sino una figura que muchos creían muerta o perdida para siempre en las profundidades del espacio, KHY Sara, la princesa desaparecida, con su piel de un azul iridiscente ahora marcada con cicatrices que contaban historias de supervivencia, sus ojos compuestos brillando con una mezcla de determinación y miedo, y lo más impactante de todo, de cada una de sus 6 manos colgaban las pequeñas manos de 2 niños que no debían existir según todas las leyes biológicas conocidas. Los niños, un varón y una hembra de aproximadamente 7 años terrestres, tenían la piel de un tono lavanda imposible, ojos que cambiaban entre el verde humano y el dorado alienígena, cabello que fluía como filamentos de luz, y en sus rostros se mezclaban las características aristocráticas de la realeza zatíri con la expresividad inconfundible de la humanidad. La matriarca Zatira se levantó de su trono viviente tan bruscamente que las raíces bioluminiscentes que la conectaban al suelo se desgarraron con un sonido húmedo y desgarrador. Su enorme forma de 4 metros de altura temblando con una emoción que sus protocolos diplomáticos no podían contener. KHY Sara, fue todo lo que pudo decir, su voz resonando en 7 frecuencias simultáneas que hicieron vibrar los huesos de todos los presentes, mientras que del lado humano, el almirante Marcus Chen se puso pálido como la muerte. No por miedo sino por comprensión, porque él había estado allí 23 años atrás, había sido parte de la expedición de rescate que encontró la nave estrellada en el planeta fronterizo, había visto el pod de escape vacío, y ahora comprendía que todo lo que creían saber era una mentira. Los guardias Zatiri avanzaron inmediatamente, sus armas biológicas desplegándose desde sus exoesqueletos, pero KHY Sara levantó una de sus manos libres en un gesto que era universal en 1000 especies, alto. Madre, dijo en el idioma de su pueblo pero con un acento que había absorbido las inflexiones del inglés terrestre, he vuelto por elección propia, y estos niños son el futuro que nunca imaginaste posible. El salón explotó en un caos de voces, los diplomáticos alienígenas chitoneando en indignación, los humanos gritando explicaciones, los sistemas de traducción sobrecargándose tratando de procesar 100 conversaciones simultáneas. Pero todo ese ruido se desvaneció cuando la matriarca descendió de su plataforma con una gracia que desmentía su tamaño y caminó hacia su hija con pasos que hacían temblar el suelo. La tensión era tan extrema que 3 guardias humanos ya tenían las manos en sus armas de plasma, listos para defender lo indefendible, mientras que la embajadora Yuki Tanaka intentaba desesperadamente establecer contacto visual con Chen, buscando alguna señal de que esto no terminaría en un baño de sangre. KHY Sara no retrocedió, en cambio, empujó suavemente a los niños hacia adelante y la niña, con una valentía que solo podía venir de la genética humana mezclada con el orgullo Zatiri, habló con una voz clara como el cristal: abuela, nos han hablado mucho de ti. Esa palabra abuela pronunciada en perfecto Zatiri antiguo mezclado con la calidez del español que evidentemente también hablaba, detuvo a la matriarca en seco. Sus ojos compuestos, capaces de ver en 16 espectros diferentes, examinaron a los niños con una intensidad que había hecho que generales de guerra confesaran sus pecados, y lo que vio allí, en esos rostros híbridos imposibles, fue algo que rompió algo fundamental en su interior. Vio a su difunto compañero en la forma de la mandíbula del niño, vio su propia determinación en los ojos de la niña, y vio algo más, algo inherentemente humano que no podía nombrar pero que reconocía como real y precioso. ¿Cómo fue la pregunta que finalmente emergió, dirigida no a los niños sino a KHY Sara, y la princesa, que había ensayado este momento 1000 veces en su mente durante el viaje de regreso? Enderezó sus hombros y respondió con palabras que cambiarían el destino de 2 especies. Me estrellé en un mundo de cuarentena, herida y sola, esperando morir, y fue un científico humano, el Dr. David Reeves quien me encontró, quien arriesgó su carrera y su vida para esconderme de ambos bandos porque sabía que si me encontraban, sería usada como excusa para la guerra que ambos gobiernos secretamente deseaban.
El nombre cayó como una bomba nuclear en la sala porque todos, absolutamente todos los que importaban, conocían ese nombre, David Reeves, el xenobiólogo brillante que había desaparecido en circunstancias misteriosas 23 años atrás, acusado por algunos de deserción, llorado por otros como un héroe perdido, y ahora revelado como algo completamente diferente. Pasamos años escondidos, continuó KHY Sara, y ahora su voz temblaba con emoción contenida, aprendiendo el idioma del otro, luego aprendiendo a confiar, después a respetar, y finalmente ir a amar. De una manera que contradice todo lo que nos enseñaron sobre la incompatibilidad entre especies, y cuando los niños nacieron, gemelos contra toda probabilidad biológica, supimos que no podíamos mantenerlos ocultos para siempre, que representaban algo más grande que nuestro miedo o nuestro amor. La matriarca extendió una mano temblorosa hacia los niños, y el niño, mostrando la curiosidad temeraria que todos reconocieron como intrínsecamente humana, tomó esa mano con las suyas, pequeñas pero con 6 dedos en lugar de 5, y dijo en un inglés perfecto salpicado de clics Thatiri: papá dijo que eras la líder más sabia de tu pueblo, que si alguien podía entender que el amor no conoce fronteras genéticas, serías tú. Y en ese momento, mientras la criatura más poderosa de un imperio que abarcaba 1000 sistemas solares sostenía la mano de un niño que no debía existir, todos en esa sala comprendieron que estaban presenciando el nacimiento de algo nuevo, algo aterrador y hermoso, algo que haría que las viejas reglas ya no aplicaran, y que el futuro, para bien o para mal, acababa de cambiar para siempre. La ternura del momento duró exactamente 17 segundos antes de que el gran inquisidor Texnal, el consejero militar más antiguo y conservador de la matriarca, quebrara el silencio con una voz que sonaba como metal desgarrándose de abominación. Esto es una violación de las leyes genéticas sagradas, una profanación de la pureza de nuestra línea de sangre real, y su grito fue el catalizador que liberó el caos contenido. Porque inmediatamente una facción de los delegados Thatiri comenzó a chitear su acuerdo mientras que otra facción, más joven y progresista, respondía con contraargumentos, y del lado humano la división era igualmente violenta, con el senador Wayace Dramen poniéndose de pie con el rostro rojo de indignación para declarar que esto era exactamente la conspiración de infiltración que siempre había advertido, mientras que la doctora Sarah Chen, hermana del almirante, gritaba que estaban presenciando el mayor descubrimiento xenobiológico de la historia, y que cualquiera que no pudiera ver eso era un maldito troglodita. Los niños se acercaron más a su madre, sus ojos cambiantes brillando con miedo ante la súbita hostilidad, y fue ese miedo lo que endureció el rostro de KHY Sara en una máscara de determinación real, porque ella era una princesa de la casa Zatira y nadie, absolutamente nadie, amenazaba a sus hijos en su presencia. Silencio, rugió la matriarca, y esta vez su voz alcanzó frecuencias subsónicas que literalmente paralizaron los sistemas nerviosos de todos los Thatiri en la sala y sacudieron los órganos internos de los humanos, provocando que 3 diplomáticos colapsaran en sus asientos con náuseas instantáneas. El silencio que siguió era absoluto, roto solo por los sistemas de soporte vital y el suave llanto de la niña híbrida que se aferraba a la pierna de su madre. La matriarca miró a su inquisidor con ojos que habían ordenado la destrucción de planetas rebeldes y dijo con una calma más aterradora que cualquier grito: Texnal, tú que hablas de pureza y leyes sagradas, ¿has olvidado que esas mismas leyes fueron escritas cuando creíamos que éramos los únicos seres pensantes en el universo? ¿Que fueron modificadas cuando encontramos a los Katarn y nos dimos cuenta de que la vida inteligente tomaba muchas formas? ¿Que la evolución misma es una violación constante de lo que antes era puro? El inquisidor tembló pero no retrocedió, su fanatismo dándole una valentía suicida. Matriarca, con el debido respeto, estos híbridos representan una amenaza existencial a nuestra identidad como especie, si permitimos que esto continúe. En 100 generaciones ya no habrá Zatiri puros, solo mestizos confusos que no pertenecen a ningún mundo. Fue el almirante Chen quien respondió, dando un paso al frente con el peso de sus 40 años de servicio militar dándole autoridad. Y tal vez eso es exactamente lo que ambas especies necesitan, Inquisidor. Porque he pasado mi carrera preparándome para luchar contra ustedes, he visto morir a buenos hombres y mujeres en escaramuzas fronterizas causadas por malentendidos y orgullos, y si estos niños representan un puente entre nuestros pueblos, entonces maldita sea, deberíamos estar construyendo más puentes, no quemando el único que tenemos. El senador Drummond lo interrumpió con veneno en su voz: ¿un puente, almirante? ¿O una invasión genética? ¿Cuánto tiempo antes de que estos alienígenas usen la reproducción como arma, diluyendo la humanidad desde adentro, y la fealdad de esa acusación hizo que Yuki Tanaka finalmente perdiera su compostura diplomática y gritara: son niños, maldito monstruo, niños inocentes que no pidieron nacer en medio de nuestras estúpidas guerras frías.
KHY Sara decidió que era momento de revelar la siguiente verdad, la que había estado guardando como último recurso. No son los únicos, dijo, y esas 4 palabras cayeron como un meteorito en un lago de cristal. Las ondas de choque expandiéndose en círculos de incredulidad, y antes de que alguien pudiera procesar completamente lo que eso significaba, continuó, en el planeta donde nos escondimos, hay una comunidad de 23 humanos y 17 Zatiri. Todos desertores, todos. Refugiados de esta guerra fría sin sentido, y en estos 23 años han formado 8 parejas mixtas más, han tenido 19 hijos híbridos. Han construido una sociedad donde la especie no determina el valor y donde los niños crecen hablando ambos idiomas como si fueran uno solo. El pánico que estalló entonces era palpable, porque esto ya no era una anomalía aislada que podía ser contenida o ignorada, era una comunidad completa, una sociedad alternativa que desafiaba los fundamentos mismos de las estructuras de poder existentes. El almirante Chen fue el primero en hacer la pregunta obvia, ¿dónde está David Reeves ahora? ¿Por qué no vino contigo? La tristeza que cruzó el rostro de KHY Sara fue tan profunda que incluso Texnal sintió una punzada de empatía no deseada. Está muriendo, dijo simplemente, y el dolor en su voz era genuino y profundo. La radiación del núcleo de la nave que se averió cuando huíamos de nuestra colonia hace 3 meses finalmente está cobrando su precio. Los médicos de nuestra comunidad han hecho lo que pueden, pero no tenemos la tecnología ni los recursos que existen aquí, y el del me hizo prometerle que traería a los niños a conocer a sus abuelas antes de que fuera demasiado tarde. ¿Abuelas?, repitió alguien, y KHY Sara asintió. La madre de David, Rebecca Reeves, vive en la colonia de Nueva Seattle, tiene 78 años y no sabe que tiene nietos. David no se atrevió a contactarla porque cualquier comunicación podría haber sido rastreada y habría puesto en peligro a toda la comunidad. La doctora Sara Chen se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas corriendo por sus mejillas, porque Rebecca Reeves era su mentora, la mujer que la había entrenado en xenobiología, la mujer que había pasado 23 años creyendo que su hijo estaba muerto. Tenemos que traerlo aquí, dijo Chen con urgencia. Nuestras instalaciones médicas, nuestra tecnología de radiación, podemos salvarlo si actuamos rápido. Pero Texnal se interpuso. ¿Salvarlo? Al criminal que secuestró a nuestra princesa, que la corrompió, que creó estas aberraciones genéticas. Debería ser juzgado y ejecutado, no salvado. La niña híbrida, que había permanecido callada hasta ahora, súbitamente se liberó del agarre de su madre y caminó directamente hacia el inquisidor con una valentía que heló la sangre de todos los guardias de seguridad presentes. Y con una voz que temblaba pero no vacilaba, dijo en perfecto zatiri antiguo: mi padre no secuestró a nadie, él salvó a mi madre cuando todos ustedes la abandonaron, él nos enseñó que el honor no está en el color de tu piel sino en las decisiones que tomas. Y si llamas aberración a alguien que ama a su familia con todo su corazón, entonces no entiendes lo que significa realmente tu propia palabra para honor. El silencio que siguió era sagrado en su intensidad, porque esta niña de 7 años acababa de citar las escrituras de honor zatiri con tal precisión y aplicación que incluso Texnal no pudo encontrar una respuesta inmediata. La matriarca se arrodilló, reduciendo su altura masiva para estar al nivel de los ojos de su nieta, y preguntó con una suavidad que pocos habían escuchado en su voz: ¿cómo te llamas, pequeña? La niña enderezó sus hombros delgados. Zarra Rebecca Reeves KHY Sara, abuela, y él es mi hermano Kai David Reeves KHY Sara, y hemos venido a salvarte de tu propia soledad. Y en ese momento, mirando a los ojos cambiantes de esta niña imposible que llevaba nombres de ambos mundos y que hablaba verdades que los adultos habían olvidado como decir, la matriarca Zatira tomó la decisión que definiría el futuro de 2 civilizaciones. Preparen mi nave médica personal, vamos a traer a David Reeves aquí, y que los dioses antiguos ayuden a cualquiera que intente detenerme. La nave médica de la matriarca, el asterisco corsiva asterisco, que en el lenguaje antiguo significaba misericordia con filo, atravesó el hiperespacio a velocidades que técnicamente violaban 12 tratados de seguridad interestelar. Escoltada por 3 destructores Zatiri y 2 cruceros de batalla humanos en una formación militar que nunca antes se había visto, fuerzas de especies que habían estado al borde de la guerra durante décadas, volando lado a lado hacia un destino desconocido. A bordo de la nave insignia, la tensión era tan espesa que podía asfixiar. La matriarca Zatira permanecía en su trono de mando con Zarra sentada a su lado. La niña señalando constelaciones y contando historias sobre su padre con una inocencia que partía el corazón, mientras que en la sección de ingeniería, Kai explicaba a un grupo de científicos Zatiri atónitos cómo su comunidad había modificado tecnología de ambas especies para crear sistemas híbridos más eficientes, demostrando una
comprensión intuitiva de principios que a los expertos les había tomado décadas dominar. El almirante Chen estaba en comunicaciones constantes con el alto comando terrestre, que estaba al borde del colapso nervioso colectivo porque media flota humana estaba exigiendo que se abortara esta operación de infiltración alienígena, mientras la otra mitad argumentaba que era la mejor oportunidad diplomática en la historia de la humanidad, y en algún punto de esas transmisiones encriptadas, alguien mencionó que el senador Drummond estaba organizando un voto de emergencia para declarar a todos los híbridos como entidades no ciudadanas, lo que legalmente los convertiría en propiedad científica sin derechos. Yuki Tanaka, monitoreando esas comunicaciones, sintió que su sangre se convertía en hielo y discretamente transmitió la información a Chen, quien inmediatamente comprendió que tenían un reloj muy diferente corriendo. No solo tenían que salvar a David Reeves, sino que tenían que asegurar esa comunidad híbrida antes de que alguna facción extremista decidiera que era mejor borrarla de la existencia. KHY Sara estaba en la bahía médica, sometida voluntariamente a exámenes exhaustivos realizados por un equipo mixto de médicos humanos y Zatiri que no podían creer lo que sus instrumentos les mostraban. Su biología se había adaptado durante el embarazo, sus sistemas internos habían sido literalmente reescritos por la presencia de los fetos híbridos, creando nuevos órganos que actuaban como puentes metabólicos entre las dos biologías incompatibles. La doctora Sarah Chen, líder del equipo médico humano, estaba temblando mientras tomaba notas porque esto no era solo reproducción interespecie, era simbiosis evolutiva acelerada. Era el tipo de adaptación que normalmente tomaba millones de años ocurriendo en meses, y las implicaciones eran tan vastas que su mente apenas podía procesarlas. Si podemos entender cómo sucedió esto, murmuró Chen a su contraparte Zatiri, el sanador Kexlar, podríamos revolucionar nuestra comprensión de la genética adaptativa, podríamos curar enfermedades que creíamos imposibles de tratar. Y Kexlar respondió con sus mandíbulas temblando de emoción, podríamos permitir que especies incompatibles con ciertos ambientes se adapten, podríamos terraformar desde adentro hacia afuera en lugar de afuera hacia adentro. Pero esas maravillas científicas fueron interrumpidas cuando la nave salió del hiperespacio en un sistema sin marcas en ningún mapa estelar oficial, un sistema que teóricamente estaba vacío según todos los registros. Y lo que apareció en las pantallas hizo que varios oficiales de ambas especies juraran en sus idiomas nativos. Había una estación espacial allí, pequeña según los estándares militares pero claramente funcional, construida con una mezcla caótica pero funcional de arquitectura humana. Y Zatiri con paneles solares que se desplegaban como pétalos orgánicos y secciones que rotaban para gravedad artificial combinadas con cámaras de gravedad biológica Zatiri. Antes de que pudieran hacer contacto, 20 naves pequeñas despegaron de la estación, cazas modificados y naves de transporte armadas que formaron una barrera defensiva. Y una voz cansada pero firme resonó por los canales de comunicación en ambos idiomas simultáneamente. Flota no identificada, han entrado en espacio soberano de la comunidad libre de Nueva Aurora. Identifíquense inmediatamente o serán considerados hostiles. KHY Sara corrió al puente de mando y tomó el comunicador con manos temblorosas. Tam, soy yo, es KHY Sara, he vuelto y traigo ayuda para David. Y hubo un silencio tan largo que todos pensaron que la comunicación se había cortado antes de que la voz respondiera con emoción mal contenida. Comandante, todos los escuadrones, código verde, repito, código verde, es la princesa y viene con una flota de la matriarca y del almirantazgo terrestre. KHY Sara, ¿qué demonios hiciste? Lo que siguió fue la aproximación más tensa en la historia de las relaciones interestelares, con cazas de la comunidad híbrida escoltando a la flota combinada hacia la estación mientras desde las ventanas de observación, los tripulantes podían ver rostros presionados contra los visores de la estación, humanos, Zatiri, y sí, niños híbridos de varias edades, todos observando con una mezcla de esperanza y terror mientras los representantes de los mundos que habían abandonado llegaban a su refugio secreto. La matriarca insistió en ser parte del equipo de descenso a pesar de las protestaciones de sus guardias, y cuando la puerta de la cámara de aire se abrió y ella puso sus patas en la cubierta de la estación, se encontró cara a cara con el comandante Thomas Zhao, ex capitán de la Marina Terrestre que había desertado 18 años atrás después de que sus superiores le ordenaran bombardear un hospital Zatiri que supuestamente escondía combatientes. A su lado estaba su compañera, la ingeniera de guerra Sexali, y entre ellos, sosteniendo las manos de ambos, había 3 niños híbridos que lo miraban todo con ojos del tamaño de platillos. Majestad, dijo Zhao con un saludo militar perfecto que probablemente era reflejo muscular después de tantos años, nunca pensé que viviría para ver este día, y la matriarca respondió con una formalidad que ocultaba mal su turbulencia emocional, comandante Zhao,
Necesito ver a David Reeves ahora. El camino a través de la estación fue una revelación. Corredores donde los letreros estaban en 3 idiomas, inglés, Zatiri y algo que parecía ser una fusión de ambos, áreas comunes donde humanos y Zatiri trabajaban lado a lado en tareas de mantenimiento. Una escuela improvisada donde niños de 3 especies aprendían matemáticas en una pizarra que cambiaba entre sistemas numéricos, y en todas partes, la evidencia de que esta comunidad no solo había sobrevivido sino que había prosperado. En su exilio autoimpuesto. Llegaron finalmente a la enfermería, un espacio limpio pero claramente limitado en recursos, y allí, en una cama médica híbrida que combinaba tecnología humana de soporte vital con sistemas de curación biológica Zatiri, yacía David Reeves. Tenía 52 años pero parecía de 70, su piel gris por la enfermedad de radiación, su cabello completamente blanco, su cuerpo demacrado, pero cuando sus ojos se abrieron y vio a sus hijos corriendo hacia él con lágrimas corriendo por sus mejillas cambiantes, su sonrisa fue la cosa más hermosa que cualquiera en esa habitación había visto jamás. Papá, sollozó Zarra, trepando cuidadosamente a la cama para abrazarlo. Papá, trajimos ayuda, la abuela está aquí, la matriarca está aquí, van a curarte. Y David, con voz ronca por el dolor y las drogas, miró más allá de sus hijos hacia la imponente figura de la matriarca y dijo con una franqueza que era pura audacia humana: Majestad, sé que probablemente piensa que soy un criminal que corrompió a su hija, pero antes de que me juzgue, quiero que sepa que la amo más que a mi propia vida. Que cada día que pasé con ella fue un regalo, y que estos niños, todos estos niños aquí, son la prueba de que nuestras especies no tienen que ser enemigas. La matriarca se acercó lentamente, sus guardias tensándose pero sin intervenir, y estudió al hombre que había cambiado el destino de su hija con esos ojos compuestos que podían ver verdades que otros perdían. Y lo que vio fue un hombre muriendo que no tenía miedo porque había vivido con propósito, un hombre que había sacrificado todo por amor y principios. Y en ese momento comprendió algo fundamental sobre los humanos que todos sus informes de inteligencia nunca habían capturado, que cuando un humano amaba algo, cuando verdaderamente se comprometía con algo, moverían mundos o morirían intentándolo, no había término medio. Doctor Reeves, dijo finalmente con una voz que había suavizado casi imperceptiblemente, mi hija eligió bien, ahora deje de hablar y conserve su energía, porque voy a salvar su vida y luego usted y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre cómo su pequeña comunidad de desertores acaba de convertirse en la pieza más importante del tablero político galáctico. Y mientras el equipo médico avanzado comenzaba a rodear a David, mientras Kai explicaba a los médicos todos los tratamientos que ya habían intentado, mientras KHY Sara sostenía la mano de su compañero con una devoción que trascendía las barreras de especie, el almirante Chen estaba en el muelle de observación mirando la estación y comprendiendo que Rebecca Reeves estaba a punto de tener la reunión más impactante de su vida, y que el universo que todos conocían estaba a punto de cambiar para siempre. 3 semanas después, en la estación Concordia reconstruida y expandida para acomodar lo que los medios galácticos habían empezado a llamar el Parlamento del Futuro, Rebecca Reeves caminaba de la mano de sus nietos hacia el podio central mientras 1000 cámaras de 100 especies diferentes capturaban cada segundo, sus lágrimas fluyendo libremente porque hacía apenas 15 días que había recibido la transmisión más imposible de su vida. Su hijo estaba vivo, estaba recuperándose gracias a la tecnología médica Zatiri combinada con tratamientos de radiación humanos que juntos lograron lo que ninguno podría haber logrado solo, y no solo eso, sino que le había dado 2 nietos que eran literalmente el milagro científico más grande jamás documentado. David estaba allí también, todavía débil pero de pie con el apoyo de un exoesqueleto médico híbrido. KHY Sara a su lado con sus 6 manos entrelazadas con las 2 de él en un gesto que había sido fotografiado millones de veces y se había convertido en el símbolo del movimiento de unidad interestelar que estaba barriendo ambas sociedades. Pero no todos estaban celebrando, el senador Drummond había traído una moción formal ante el Consejo de Seguridad Terrestre exigiendo que todos los híbridos fueran puestos en cuarentena por el bien de la pureza genética humana, mientras que el inquisidor Texnal había reunido a una facción conservadora Zatiri que argumentaba que aceptar a estos híbridos era traicionar 1000 años de tradición y jerarquía basada en la pureza del linaje. La sesión de hoy decidiría el destino no solo de los 42 híbridos de Nueva Aurora, sino de la posibilidad misma de un futuro compartido entre las especies. La matriarca Zatira abrió la sesión con una declaración que nadie había anticipado. He pasado 23 años culpando a los humanos por la pérdida de mi hija, 23 años preparándome para una guerra que creía inevitable.
23 años enseñando a mi pueblo que los humanos eran expansionistas peligrosos que nunca podrían ser verdaderos aliados. Su voz resonaba en las frecuencias que transmitían sinceridad absoluta en la comunicación Zaatiri, imposibles de falsificar, y estaba equivocada. No, sobre todo, los humanos son peligrosos, son impredecibles, son emocionales de maneras que nuestra lógica a veces no puede comprender, pero también son capaces de un amor tan feroz que desafía la lógica, de una lealtad tan profunda que arriesgarán la muerte por principios, y de una creatividad que, cuando se combina con nuestra propia sabiduría acumulada, puede lograr lo imposible. El inquisidor Texnal se levantó con indignación. Matriarca, con el debido respeto, está permitiendo que la emoción nuble su juicio. Estos híbridos son genéticamente inestables, sus periodos de vida son desconocidos, sus lealtades divididas. No pueden ser confiables para preservar nuestras tradiciones. Fue Kai quien respondió, el niño de 7 años caminando hacia el centro del salón con una tableta en sus manos, su voz clara amplificada para que todos pudieran escuchar. Inquisidor Texnal, usted dice que no podemos preservar tradiciones, pero puedo recitar las 108 escrituras de honor de memoria, en dialecto antiguo, algo que solo 3% de los Zaatiri de sangre pura pueden hacer según las últimas estadísticas educativas. Hizo una pausa mientras murmullos de sorpresa recorrían la audiencia Zaatiri, y también puedo citar la Declaración de Derechos Humanos completa, explicar la teoría de relatividad de Einstein, y resolver ecuaciones de campo cuántico que mi papá empezó a enseñarme cuando tenía 5 años, no porque sea especial, sino porque crecí aprendiendo que el conocimiento no tiene dueño, que la sabiduría puede venir de cualquier fuente, y que limitar lo que puedes aprender basándote en de dónde vienes es la forma más segura de quedarte estúpido. El silencio atónito fue roto por risas ahogadas de varios delegados humanos, porque este niño híbrido acababa de llamar estúpido a uno de los líderes militares más temidos de la civilización Zaatiri usando perfecta lógica Zaatiri, y el inquisidor literalmente no tenía respuesta que no validara el punto del niño. El senador Drummond intentó tomar el control. Esto es muy conmovedor, pero ignora la realidad fundamental. Permitir la reproducción interespecie sin restricciones eventualmente diluirá a la humanidad hasta la extinción. Es matemática simple de poblaciones. Pero fue Rebecca Reeves, esta mujer de 78 años que había pasado décadas enseñando xenobiología, quien se levantó con una ferocidad que hizo que el senador retrocediera. Matemática simple, senador, su voz temblaba de furia controlada. ¿Quiere hablar de matemáticas? Hagámoslo. Hay 43.000 millones de humanos en 237 mundos, y 26.000 millones de Zaatiri en 188 sistemas, y existen actualmente 42 híbridos. Eso es 0.000006% de la población combinada. Hablar de dilución es absurdo matemático diseñado para ocultar su verdadera motivación, que es simple xenofobia. Ella caminó hacia el centro, sus nietos siguiéndola con orgullo evidente en sus rostros, y aun si los números fueran significativos, ¿sabe qué? La evolución siempre ha funcionado mezclando genes, la fuerza viene de la diversidad, las poblaciones aisladas se estancan y mueren. Esto es biología básica que enseño a estudiantes de primer año. Y si usted tuviera aunque sea una fracción de la educación científica que pretende tener, lo sabría. La ovación que siguió de la sección científica de ambas especies fue ensordecedora, pero Drummond no había terminado. ¿Y qué hay de la lealtad? ¿A qué bandera jurarán lealtad estos híbridos cuando nuestras especies inevitablemente entren en conflicto nuevamente? Zarra se adelantó entonces, su hermano a su lado, y juntos dijeron en perfecta sincronización, alternando entre idiomas: juraremos lealtad a la verdad sobre las mentiras, a la compasión sobre el odio, a la construcción sobre la destrucción, a la familia sobre la política. Y si eso te hace incómodo, senador Drummond, inquisidor Texnal, entonces el problema no está en nosotros sino en sistemas que valoran la división sobre la unidad. David Reeves, reuniendo sus fuerzas, se acercó al podio y habló con voz que, aunque débil, llevaba el peso de 23 años de convicción. Cuando encontré a KHY Sara estrellada y muriendo en ese planeta olvidado, tuve una elección: seguir el protocolo, reportarla a las autoridades y probablemente desencadenar el incidente que ambos lados habían estado buscando como excusa para la guerra, o arriesgar todo para salvar una vida. Una sola vida que según todas las leyes y tratados se suponía que era mi enemiga. Sus ojos recorrieron la asamblea. Elegí la vida, elegí ver a una persona en lugar de a un alienígena, y esa elección me dio un amor más profundo de lo que imaginé posible, una familia que es mi razón de existir, y una comunidad de 40 personas que tomaron decisiones similares, que arriesgaron todo por la creencia de que nuestras especies no tienen que ser enemigas, que podemos ser algo más grande juntos de lo que jamás seríamos separados.
La matriarca se levantó nuevamente: he tomado mi decisión, y es esta. Reconozco oficialmente a todos los híbridos humano-Zatiri como ciudadanos completos del imperio con todos los derechos y protecciones de mi línea de sangre real. La comunidad de Nueva Aurora será reconocida como territorio soberano bajo protección conjunta, y propongo formalmente una alianza de investigación y desarrollo donde nuestras especies trabajen juntas en lugar de en contra, comenzando con equipos médicos conjuntos que estudien la biología híbrida para entender qué otras imposibilidades podemos lograr juntos. El almirante Chen, quien había estado esperando este momento, añadió: el almirantazgo terrestre secunda esta moción, y además propone programas de intercambio cultural, academias militares conjuntas y, lo más importante, una iniciativa de escuelas mixtas donde niños de ambas especies aprendan juntos desde temprana edad, porque si estos niños híbridos nos han enseñado algo, es que los prejuicios se aprenden, no son innatos y podemos elegir enseñar algo mejor. La votación que siguió no fue unánime. Texnal y Dramen votaron en contra junto con sus facciones, pero fue una mayoría suficiente para cambiar la historia. 68% de los delegados Zatiri y 73% de los representantes humanos votaron a favor, y cuando los resultados se anunciaron, Zarra y Kai abrazaron a su padre, a su madre, a sus abuelas. Y el holograma de esa familia imposible, de esas 4 generaciones de 2 especies unidas por amor más fuerte que el miedo, fue transmitido a 1000 mundos donde millones lo vieron y comprendieron que el futuro no tenía que parecerse al pasado. 5 años después, cuando la primera clase de la Academia Conjunta de Nueva Aurora se graduó con 140 estudiantes humanos, 96 Zatiri y 28 híbridos. Cuando las primeras colonias mixtas comenzaron a establecerse en mundos fronterizos que antes eran zonas de conflicto, cuando Rebecca Reeves recibió el Premio Nobel y el Cristal de Sabiduría Zatiri por su trabajo pionero en genética adaptativa, la gente recordaba ese día en la Estación Concordia como el momento en que 2 especies al borde de la guerra eligieron el camino más difícil, el camino que requería más valor que cualquier batalla, el camino de ver la humanidad en el otro, literalmente, y construir un futuro donde los niños ya no preguntaban ¿qué eres?, sino ¿quién eres?, y esa, más que cualquier tratado o alianza, fue la verdadera victoria.